¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos en este día lunes, 12 de la tarde, iniciando nuevamente con nuestro podcast. El día de hoy tenemos un tema que llama poderosamente la atención y tiene que ver con obesidad. La obesidad, doctor Dismar, es un tema que a muchos les ocupa, les inquieta, de hecho es un problema de salud pública, porque así es. Muchos mexicanos se encuentran con mucha obesidad, pero hay un tema que llama mucho la atención. ¿Qué es lo mismo la obesidad, doctor Dismar, a alguien que tiene sobrepeso? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Mira, para decir que hay obesidad y hay sobrepeso, hay varias cosas que intervienen. Lo más importante que más maneja un médico es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal que está reglamentado de acuerdo al peso, la estatura y la edad y el sexo. Y entonces es una fórmula y cuando se saca esa fórmula da un resultado. Normalmente, si ese resultado es hasta 25, se considera que está normopeso la persona. Si está entre 25 a 30, se considera que está sobrepeso, pero todavía no está obeso. Y cuando está por encima de 30, entonces sí se considera que es una persona obesa. Para las personas que no pueden hacerse el índice de masa corporal porque no tienen para ir a, digamos, la oportunidad de ir a hacerse este estudio, que lo hacen tanto los nutriólogos como los médicos de acuerdo al equipo que tengan, pues hay algo también que ayuda a regular un poco y es la cuestión de que siempre el peso ideal es la talla menos 100 más menos 5. O sea, uno mide 1,70, lo ideal es que pese 70 kilos y que osciles entre 65 para no estar desnutrido y entre 75 para no estar sobrepeso. Ok, doctor. Y ahora comprendiendo esto y comprendiendo un poco más acerca de lo que es ya cuando alguien está en esa situación acerca de la obesidad. Tocamos el punto de una obesidad exógena y una endógena. ¿Cuál es la diferenciación entre una y la otra? ¿O cuáles son sus características? Mira, es muy interesante esto de la clasificación de la obesidad exógena y endógena. Primero vamos a partir de algo muy interesante. ¿Por qué somos obesos? Y es la característica, ¿por qué somos obesos? Es porque genéticamente la obesidad forma un mecanismo adaptativo para la especie humana para poder subsistir. Recordemos que en la etapa que el ser humano empezó de verdad todo lo que es su revolución genética, a diferenciarse genéticamente del resto de los otros simios, de especies de pares muy similares. Recordemos que especies humanas, nosotros somos el Homo sapiens, pero junto con nosotros convivieron 7 especies humanas más que fueron extinguidas, pero la que logró sobrevivir fue el Homo sapiens, pero habían 7 homínidos más, o sea, 6 homínidos más o especies humanas. Una de las cosas que llevó a la adaptación es que el Homo sapiens empezó a almacenar y a tener un cambio, a adecuar y cambiar su metabolismo y genéticamente almacenar grasa para los periodos de carencia. Con esa grasa podía subsistir y sobre todo en el caso de la hembra podría amamantar a las crías en periodos de carencia. Entonces, por eso es que genéticamente tenemos la tendencia a almacenar lo que hay de sobra. Entonces, la obesidad exógena es aquella obesidad que está dada por los factores externos. O sea, tiene que ver mucho con la alimentación, tiene que ver mucho con la calidad de esa alimentación, la cantidad de veces que te alimenta, interviene la masticación, que es también muy importante ese proceso de la masticación, interviene en los hábitos que tenga, el estilo de vida que tenga y interviene el ejercicio, el binomio ejercicio sedentarismo y algo muy importante que siempre se olvidan, las emociones. Las emociones juegan un papel también importante en la parte de la obesidad. Y ya esta obesidad exógena, para que tengan una idea, es casi entre el 90 y el 95% de todas las obesidades que existen.
Lo que quiere decir que la mayor parte de la obesidad está allí en este marco. México es uno de los países que ha ido modificándose. Si se ve en las estadísticas de obesidad de México desde el 80 y pico para acá, México es uno de los países donde la obesidad exógena ha ido aumentando progresivamente y es ya una epidemia. Mucho más afecta a mujeres que a hombres, y después vamos a ver características diferentes entre la obesidad femenina y masculina. Y mientras que la obesidad endógena está entre un 7 a un 5% y casi siempre obedece a trastornos hormonales graves funcionales ya de glándulas específicas, como la tiroide, como la suprarrenal, como las gónadas, o sea que ya sí, y como la hipófisis, que ya sí tienen que ver específicamente con el aumento progresivo del peso. Pero también aquí influye mucho, o sea, no solamente la obesidad se puede catalogar como exógena o endógena, hay que ver si la obesidad, una de qué tipo es, hay varios tipos según la morfología, está según el metabolismo, está según el predominio del tejido, sea blanco, sea pardo, está el tipo de obesidad que vamos a estar hablando en el transcurso, la obesidad hiperplásica y la obesidad hipertrófica. Doctor, y bueno, yo creo que las personas que nos están escuchando y algunos médicos, algunos especialistas en nutrición, cuando hablamos de todo este tipo de obesidades y sus características, así como ciertos padecimientos, podríamos pensar, doctor, entonces, que cuando alguien está enfermo y está muy obeso, ¿podría tener colesterol y triglicéridos? Una pregunta, ¿crees que sea muy simple este tipo de preguntas? Sí, no, a ver, es como te decía cuando hablábamos del síndrome metabólico. El síndrome metabólico que dijimos que el síndrome metabólico era muy parecido a la obesidad, pero no siempre tendría que ser obesidad. Lo mismo pasa con el triglicérido y el colesterol. Es muy normal que sí, uno de los problemas fundamentales que tiene el obeso es el problema con el triglicérido. Ese sí está presente en la obesidad, porque acuérdense que el triglicérido es la forma en que los adipocitos almacenan la grasa. La almacenan en forma de triglicérido. El colesterol más bien es un producto de la fabricación metabólica del tejido adiposo o del hígado o del intestino, que son los que intervienen en el metabolismo y la formación del colesterol, inducido por interleuquina, por mioquinas musculares y todas estas cosas. El obeso puede llegar a tener hipercolesterolemia. Y es muy frecuente ya cuando un obeso lleva más de 3 o 4 años padeciendo la enfermedad. Sin embargo, te digo, no es obligatorio. Sin embargo, sí siempre tienen problemas de triglicéridos y sabemos que el triglicérido y el colesterol no se controlan de igual manera ni se trabajan de igual manera. Ok, ahora doctor, la obesidad, ¿qué relación hay entre las dietas de restricción calóricas y por qué no funcionan en muchos de sus casos? Porque la persona, obviamente, hay personas que sí han buscado la manera de bajar algunas tallas. Y lo primero que buscan es una dieta de restricción calórica. Bueno, volvemos al principio. ¿Te acuerdas cuando te expliqué de los homínidos? De las especies humanas somos 7. Y la sobreviviente, el Homo sapiens. El Homo sapiens creó una característica metabólica. Y en aquel tiempo, acuérdense que estamos hablando de la etapa de diferenciación genética y estamos hablando de una etapa donde no habíamos sembrados, porque el homínido no sembraba, no siempre igual como ven los cereales que dan de la naturaleza, que no siempre el león logra cazar todos los días. Igualito también nos pasaba a nosotros. Un árbol de manzana existía, pero no era una huerta de manzana, o una higuera existía, pero tampoco era una huerta de higuera. Entonces, y son frutos estacionales. Entonces, pues el Homo sapiens pues se dedicó a, hoy se encontraba una higuera, se comía todos los higos que podía comerse y se pasaba después hasta 2 o 3 días sin comer. Okay. Hoy cazaban un mamú o cazaban cualquier otro bicho
y comían ese día carne, pero no había refrigerador para guardar la carne, o sea que la carne no aguantaba más de 2 días. O sea que tenían comida de carne 2 días y ya. Entonces, ¿a qué se convirtió el metabolismo? El metabolismo llegó a, o sea, todo el proceso del ADN a decir, bueno, tenemos que diseñar mecanismos para que cuando comamos la mayor cantidad que podamos comer, podamos absorber la mayor cantidad que podamos absorber y lo que no se ha utilizado rápidamente mandarlo para un tejido de reserva que sea capaz de almacenar. Y dijeron, músculo almacenarás proteínas y tejido adiposo almacenarás todas las fuentes energéticas. Hígado almacenará un poco de glucógeno, pero ese sabemos que se agota rápido. Entonces, la mayor cantidad de energía estaba en el tejido adiposo. Por eso vemos que en las culturas antiguas, las personas obesas eran bien vistas. ¿Por qué? Porque eran personas que genéticamente podían resistir estos periodos de hambruna. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad no tenemos periodos de hambrunas. En la actualidad desayunamos, comemos y cenamos todos los días y tenemos alimentos incluso hipercalóricos, por lo cual el cuerpo pues obligatoriamente tiene que almacenar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza una dieta con restricción calórica. Y sí, como no está llegando la cantidad de energía que tiene que llegar, el tejido adiposo comienza a liberar grasas para que todo el resto de la economía del cuerpo utilice esa grasa en forma de glicerol o triglicéridos y empieza a utilizarlo en forma de energética por la vía de lactato piruvato. Y eso es lo que pasa. Pero llega un momento que los centros controladores que se encuentran en el cerebro dicen, a ver, estamos en periodo de hambruna igual que nuestro antepasado prehistórico. Estamos en periodo de hambruna porque está llegando comida con muy baja caloría. Por ende, hay que bajar el nivel del metabolismo y hay que bajar los niveles metabólicos. ¿Y qué hace? Comienza a regular una serie de hormonas, como las hormonas de la tiroides, como las hormonas glucocorticoides y mineralcorticoides, incluso como la testosterona, como la progesterona, los estrógenos. Empieza a regular todas estas hormonas, la insulina, los factores de crecimiento similar a la insulina, y comienza a bajar el metabolismo de varios tejidos. Al bajar el metabolismo de varios tejidos, ¿qué hace? Si tú bajas el nivel de metabolismo, le estás diciendo al cuerpo, bueno, ya bajé el nivel de metabolismo, entonces ya esto que está entrando, esta cantidad de calorías que está entrando, ya entonces ya tengo para sacarle, almacenarla, porque bajé mi nivel de metabolismo. ¿Qué hace mucha gente? No, pues vamos a bajarle más calorías todavía. Y vuelve a pasar el mismo proceso, pierden de nuevo 2 o 3 kilos más, pero el organismo vuelve a hacer la misma readaptación. Pero doctor, aquí una pausa. Cuando dices vuelve a perder 2, 3 kilos más, ¿es grasa o músculo? Porque en ocasiones es el punto, ¿no? Exacto. La mayoría de las personas sí dijeron, ya perdí 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. ¿Es pura grasa lo que perdieron? ¿Pura materia adiposa o qué pasó ahí? No, acuérdate, te estoy diciendo 2 fuentes de reserva, músculo y tejido adiposo. Tejido adiposo empieza a quemar grasa, pero el músculo tiene 2 fuentes de almacenamiento. Tiene el glucógeno muscular, más tiene la proteína muscular. La proteína también es una fuente de obtención de energía. Claro, no es la primera línea que utiliza el organismo, es la tercera línea. Primero utiliza los hidratos de carbono, después las grasas y después, por último, las proteínas. Pero sí comienza a perder, primero pierde masa muscular porque se pierde grasa muscular, segundo se pierde glucógeno intramuscular y después empieza a perderse proteínas intramusculares. Ahí entra otro factor, doctor, el proceso genético en cuanto a su adaptación, porque hay personas que físicamente los vemos y a lo mejor desde chiquitos eran personas delgadas. Algo pasó y de repente subieron mucho de peso en materia adiposa. Pero hay personas que ya desde que son bebés empiezan a la niñez y a la adolescencia y siempre se han destacado por tener un cuerpo grueso. Sí, bueno, mira, aquí hay que diferenciar varias cosas. Lo primero, están los somatotipos. Ok.
Está el somatotipo, que es el ectomórfico, es la Así es. persona que siempre va a ser delgada. Está el mesomórfico, que es la persona musculosa, sin haber hecho ejercicio, pero por naturaleza es musculosa. Y está la persona endomórfica, que por naturaleza, aunque coma normal, tiene un predominio más de grasa que de tejido muscular. Entonces hay que saber que un endomórfico toda una vida va a ser un endomórfico y nunca lo vas a lograr convertir en ectomórfico, en flaco o delgado. Pero por eso existe la medida del índice de masa corporal. Porque un endomórfico, cuando se hace el índice de masa corporal, siempre te va a dar que está menos de 30, o sea que no está obeso, que sí tiene más predominio de grasa, pero no está obeso. Entonces, con esto hay que ver esta característica. Quien, o sea, vamos a ver cómo ordeno esto. Si hay estudios donde se habla que de acuerdo a la nutrición de la madre, de Es correcto. acuerdo a lo que va comiendo la madre durante el embarazo, si la madre sube mucho de peso durante el embarazo, pues acuérdate que la placenta es un intercambio de hormonas entre la madre y el niño. Las hormonas sexuales generalmente no pasan, pero las hormonas glucocorticoides o mineralcorticoides sí pasan al niño y hacen que el niño empiece a almacenar más. Y es lo que se llaman los macrofetos. Ujú. Sobre todo también en las madres diabéticas o que hacen diabetes estacional se puede observar este fenómeno de los macrofetos, porque está pasando más cantidad de glucosa al niño y está almacenando esa glucosa en mayor en proporción en forma de grasa. Estos son factores que intervienen. Ya si incluso la madre desde el embarazo tiene problemas de resistencia a la insulina, no solamente ya que tenga una diabetes gestacional, tenga resistencia a la insulina, ya va a influenciar en que el niño nazca con mayor tendencia a la obesidad. Y lo mismo pasa durante la lactancia. Una madre más obesa pues va a tener una leche mucho más numerosa en grasa que va a pasar a la lactancia. También depende del microbioma que fue capaz de captar durante el nacimiento del niño. Se ve que los niños que nacen por cesárea tienen más tendencia a la obesidad que los niños que nacen por parto vaginal. Los niños incluso que nacen por parto vaginal con madre que tuvieron disbiosis vaginal porque tuvieron infecciones vaginales durante el embarazo, que eso modificó la microbiota, también se ha comprobado que tienen más tendencia también a padecer después de la obesidad. Si a esto le suma que es un niño que le meten Coca-Cola constantemente, que siempre está sentado jugando en el televisor o jugando con un Atari o con un Nintendo o con el celular, que tiene una vida sedentaria, que lo único que hace es los 30 minutos o 45 minutos de ejercicio que le ponen en la escuela y el resto del día no hace absolutamente nada, porque no lo sacan al parque, porque no va a ningún lugar, pues un niño que va Se teniendo empeora la cuestión de la tendencia. obesidad. Y hay una obesidad también que genéticamente está explicada, que es la obesidad del desarrollo. O sea, además de obesidad exógena, endógena, hay una obesidad del desarrollo. Esta obesidad del desarrollo se produce cuando hay desbalance, sobre todo en niños que tienen desbalance en las hormonas en esta etapa. Ujú. Que ejemplo, el varón no produce la cantidad de testosterona que debería producir durante la etapa de desarrollo, por eso tiene un desarrollo mucho más lento y es como vemos que tiene 17, 18 años y todavía parece un niño de 11 años, sin embargo gordito. O vemos la niña, sobre todo en las niñas más frecuente este problema que en los varones. ¿Por qué? Porque es una niña que comienza con alta liberación de estrógeno, sobre todo el estrógeno en forma de estradiol, hace que el tejido graso almacene mucho más y engorde más, pero también y tiene muy bajo índice de progesterona. Y si a esa niña le sumamos que además aparece una enfermedad muy frecuente como son los ovarios poliquísticos que comienza a desarrollarse en esta edad, el ovario poliquístico casi siempre se combina con resistencia a la insulina y se combina con obesidad asociada. No, y luego empiezan los dolores, ¿no? Los Exacto. cólicos, luego la mamá dice, No, lo ven como normal. la dismenorrea, o sea, este Así es. trastorno llamado dismenorrea, que como tú dices, son una serie de descortejos de síntomas asociados al problema menstrual, pues también muchas dismenorreas cursan con problemas de obesidad. Bueno, O muchas obesidades llevan a padecer dismenorreas posteriormente. entonces estamos comprendiendo que sí los procesos genéticos sí afectan, comprendemos ese factor, comprendemos el factor de la alimentación en cuando está en el vientre del bebé,
O sea, literalmente así es. El efecto del microbioma también afecta mucho. Ahora bien, cuando a ti te llega algún paciente ya con un grado de cierto grado de obesidad, ya sea lo que lo que nos acabas de explicar, o qué tipo tú de estudios mandas a hacer o por dónde empiezas? Porque a lo mejor tú llegas y ves que está pasado por 15, 20, 25, 30 kilos. Ujú. ¿Cómo empiezas tú a tratar a un paciente así? Bueno, mira, ahí te voy a decir porque como te digo, que es un problema multifactorial, pues la consulta lo primero hay que determinar el índice de masa corporal ¿O qué tipo de y obesidades? determino el índice de masa corporal. En el mismo proceso de investigación determino si esto es de causa exógena o es de causa endógena. Si es de causa endógena, pues va un cartapaso de estudios de laboratorio para ver dónde está el problema. Si es un problema de la hipófisis, si es un problema de la suprarrenal, si es un problema de las gónadas, si es un problema de resistencia a la insulina. ¿Quién ¿U está, hormonal? o sea, quién está hormonalmente Ujú. ocasionando el problema de la obesidad o hay un problema de hipófisis? O raramente hay algunos tipos de tumores que ocasionan obesidad, pero casi siempre se ven más frecuentes en el niño que en el adulto. Ya en el adulto es extraño ver estos tipos de tumores. Ahora, si es una obesidad endógena, ya la clasifiqué y determiné que es endógena, tengo que determinar qué tipo de obesidad morfológicamente hay. Y ahí hay tres tipos de obesidad. Está la obesidad andrógina, o como se conoce como obesidad de manzana, con forma de manzana, cuerpo en forma de manzana, obesidad ginoide, o lo que se conoce como cuerpo en forma de pera, y la obesidad generalizada. ¿Por qué te hablo, ejemplo? La obesidad ginoide, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza, aquí casi no hay grasa en los brazos, generalmente en la parte superior no hay grasa y se acumula más en la zona del abdomen inferior, de los muslos, de las pompas y de las piernas. Aquí este tipo de obesidad es muy difícil tratar en el sentido de que esta obesidad es hiperplásica. ¿Qué quiere decir hiperplásica? Que un adipocito constantemente se está multiplicando y dando el origen, un adipocito mamá, dando el origen a dos adipocitos hijos. Y entonces, para que tengas una idea, en lo que una persona obesa de tipo andrógide tiene un ejemplo hipotético, 1000 adipocitos, la ginoide tendrá 2000 o 3000 adipocitos. Entonces es mucho más difícil a la hora de tratarte porque no es lo mismo sacar, o sea, perder el peso de tantos adipocitos que al final si tú no matas adipocito o no sacas adipocito no se va a perder. Ahora, este tipo de obesidad por la característica que tiene de ser hiperplásica casi siempre se acompaña de problemas muy característicos como son las estrías, como son la celulitis o Que eso ya se empieza a ver en adolescentes. que en realidad es la paniculitis, tal mal llamada celulitis, paniculitis o piel naranja, como se puede decir. Y esto trae consigo muchos problemas vasculares asociados. O sea, generalmente este tipo de obesidad trae muchos problemas vasculares asociados. Ahora, la obesidad androide generalmente es de tipo, como decía, cuerpo de manzana, predomina generalmente en la región abdominal y en la región posterior y es la persona que vemos con patas flacas, brazo flaco y en el medio redondo que parece una manzana, exactamente con este cuerpo. Esta obesidad es más de tipo hipertrófica. ¿Qué quiere decir hipertrófica? Hay un número determinado de adipocitos, pero que aumentaron mucho de tamaño y se engrandecieron. Entonces, ahí te fijas, esta obesidad es un poco más fácil de tratar porque hay un número determinado de adipocitos. Lo que hay que hacer es que ese adipocito no sea tan almacenador y hacerle sacar grasa. Y está la obesidad esta generalizada, que ya sí es la obesidad donde hay un predominio de grasa en tanto los brazos, en el cuerpo, en las piernas, o sea, es la obesidad pareja y tiene muchas implicaciones y tiene que ver mucho también con problemas ya de resistencia a la insulina y ciertos otros factores. Ahora, te voy a decir una cosa, si bien hemos hablado de obesidad exógena, que es por causa de, digamos, de la tragazón, y está la obesidad endógena por problemas hormonales, no obstante,
la obesidad exógena, aunque no haya una deficiencia hormonal, sí hay una mala calidad en las hormonas Hormonas, o en la correcto. estructura de las hormonas, y por eso vemos que hay obesidades asociadas a problemas hormonales. Y por eso tú puedes decir, bueno, una persona que vive a un estrés crónico sometido, ¿qué hormona estará disparada? Cortisol. Exacto. El cortisol se caracteriza generalmente por hacer que obligatoriamente la grasa que está abdominal en la parte inferior del ombligo, lo que es la parte esta de las lonjas y la parte esta posterior de la espalda, donde se ven que se forman dos pelotas así en la parte posterior de la espalda, encima de las nalgas, que uno dice tiene 4 nalgas. Esa es una obesidad típica y no es obesidad, es un lugar donde igual que las papadas aquí y esta parte de aquí del cuello, que hace la papada del cuello y la papada de la mandíbula, eso lo hace el cortisol. O sea, una persona con hipercortisol sin tener un cuchi, una persona con cortisol alto, sometido por estrés, tiene esa tendencia a almacenar ahí. Una persona que, digamos, que tiene problemas en las hormonas sexuales, que no quiere decir que tenga un hipogonadismo, pero sí tiene una testosterona baja o tiene una progesterona baja la mujer, generalmente va a empezar a almacenar grasa en la zona de los muslos, en la zona de las pompas y en la zona también intraabdominal, sobre todo. Es la grasa visceral, que es una de las, o sea, la obesidad visceral es mucho más peligrosa que la obesidad externa. Yo creo que ahorita con estas todas explicaciones, doctor, como que los que nos están escuchando se empiezan a clasificar ellos mismos. Ya si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues que nos escriba. Porque dentro de todo esto, doctor, mucha gente mencionábamos, porque a veces las dietas no funcionan. Y en esto se encuentra lo que mencionábamos, habría que hacer algunos estudios para saber cuál es el adecuado para poder ayudar a las personas a que pierdan tallas en cuestión de grasa visceral. Aquí entra otro factor que digamos que nos puede ayudar como darnos un norte, ¿no? Aparte de saber qué estudios habría que hacerse. Me ha tocado que algunas personas les dan medicamento, alguna molécula sintética. Llamémosle medicamento sintético, ¿no, doctor? Doctor Dismar, ¿qué tan bueno es, ventajoso, provechoso, que algún especialista en la salud dé algún tipo de medicamento? No vamos a dar nombres, ¿verdad? Porque es un poco complejo. Pero sí, cuando dan medicamento sintético, ¿cuáles son las repercusiones en un paciente? Mira, los medicamentos, a ver, ahí te voy a diferenciar varias cosas. Ya estamos hablando, volvemos de nuevo al término obesidad exógena, obesidad endógena. Esta obesidad endógena, que es debido a falla de las glándulas o de algunas glándulas hormonales, claro que obligatoriamente tienen que llevar un tratamiento farmacológico para trabajar esa glándula. Ejemplo, el hipotiroideo, obligatoriamente hay que ponerle levotiroxina para lograr normalizarlo de peso, porque si tú no le pones levotiroxina, el obeso, o sea, el hipotiroideo obeso va a seguir siendo obeso por más cosas que le haga, por más restricción dietética que le ponga, porque le falta hormona. El que tiene igual un déficit de testosterona o tiene un hipogonadismo, lo mismo. Si no se pone una suplementación de testosterona, pues también pasará lo mismo. Y así, lo que es la endógena tiene esta característica. Ahora, hay obesidades exógenas que por ciertas características a veces para acelerar el proceso se utiliza estos fármacos, pero hoy por hoy estos fármacos se guardan para cuando hay ya ciertas y determinadas resistencias y hay un proceso largo y es obligatoriamente ya el paciente está en peligro eminente de desarrollar una enfermedad secundaria, como ejemplo, todos sabemos que una obesidad puede desarrollar una insuficiencia cardíaca, una enfermedad de aterotrombóticas que afectan al corazón o al cerebro, hipertensión arterial, puede desarrollar una apnea obstructiva del sueño. Ya cuando estas enfermedades son muy severas, donde tú no te puedes dar el lujo de bajar paulatinamente el peso, sí tienes que poner un acelerador del metabolismo, que son estos medicamentos. Algunos son aceleradores del metabolismo, otros son bloqueadores de absorción, porque hay uno que
Ejemplo, puedo mencionarlo, el Orlistat. El Orlistat es muy bueno, pero el Orlistat lo que hace es que actúa a nivel gastrointestinal impidiendo que la lipasa pancreática y la lipasa intestinal absorban grasas. Entonces, pero por eso producen diarrea, que hay gente que se va a tirar un pedo y se chispea porque produce una diarrea grasosa. Pero además, esto lo puedes hacer un día, pero en la medida que lo haces todos los días, te produce trastornos intestinales. Porque Graves. pero además de eso te va produciendo carencias nutricionales, porque no estás absorbiendo tampoco los omegas, que son tan necesarios. Pero fíjate, doctor, curioso, hablamos de medicamentos, ¿no? O tratamientos hormonales. César, que él maneja células madre, me pregunta, los pacientes que se han sometido a una cirugía bariátrica como manga o bypass, por lo regular, se acumula nuevamente grasa visceral. ¿Cuál sería la recomendación? Pregunta César. Ay, bueno, ahí es un dilema grande. Mira, yo pues bypass cuando no queda mucho más remedio que hacerlo. El bypass no es hoy por hoy no se habla como una solución y se deja como la última de las soluciones. Y otro de los grandes problemas que tienen las personas con bypass es que desarrollan una enfermedad asociada que muchas veces no se diagnostica, que es el SIBO. El SIBO es un trastorno completamente de la ¿Es microbioma correcto? en el intestino delgado, pero una alteración, como se dice en términos mexicanos, cabrona de resolver, porque entonces es el paciente que si le pones más fibras a la dieta o le pones más vegetales, más todavía crece el SIBO y mucho más alteraciones produce. De hecho, hay inflamación Exacto, se produce mucha inflamación y esta inflamación lleva almacenamiento de grasa. Entonces, este paciente, incluso con manga gástrica, primero hay que identificar que no tenga un SIBO y si tiene el SIBO, pues tratar bien el SIBO. En el SIBO tiene que llevar una dieta especial que es muy parecida a la dieta DAR o la dieta keto, donde es más rica en proteínas que no dejen sedimento fibroso y digamos en grasas. Se trabaja con este sentido. Pero ya te digo, hay presencia de poner semillas, frutos, fibra, vegetales, acabas con el paciente. Ahí a este paciente le recomendarías el estudio de nutriepigenética. Exactamente. Yo siempre, todo paciente obeso, claro que lleva estudio de epigenética. Doctor, Y estudio de pues nutrigenética. aquí César ya estás escuchando, hay que hacerle ese estudio. Cuando gustes aquí te lo podemos hacer con el doctor Dismar Sí. para tu paciente, porque sí sabemos que la gente busca en la actualidad va a buscar algún tratamiento, ¿no? Y va a llegar con algún especialista en la salud. Y en muy pocas ocasiones la epigenética, la nutriepigenética la usan como herramienta 100% confiable como para atender ese tipo de padecimientos, ¿no? Doctor, por decirlo, ahorita explicabas muy bien el efecto de las cuestiones de los tratamientos y medicamentos, pero tocabas un punto acerca de la tiroides, más allá si le dan algún tipo de tratamiento o alguna molécula sintética para mejorar su tiroides. Ahora entramos en el ramo de lo alternativo. Ya ves que hay personas que usan tés. A ver, yo no te diría alternativo, te diría el ramo de lo complementario. Digo, la palabra lírica, la gente en ocasiones pueda comprender qué alternativa hay para un tratamiento que no le funcionó por dieta o por medicamento que no le haya funcionado. Mira, hay cosas que hay que entender el paciente que va a bajar de peso. Como bien expliqué, hay un trastorno del metabolismo. El metabolismo es inteligente y el metabolismo se va a ir readaptando. Si tú lo mantienes en el mismo, vas a bajar de peso y va a llegar un momento en que va a haber una meseta porque el metabolismo de nuevo va a aprender con la característica que tiene. Entonces, primero ya el estudio epigenético, determinar las carencias y empezar entonces la dieta de acuerdo al estudio epigenético sería lo ideal. Si no hay un estudio epigenético, pues bueno, una adecuación dietética para regular todo esto. Pero saber que además de eso hay que poner suplementos que ayuden a mejorar la parte
metabólica, unos que sean aceleradores metabólicos, otros que trabajen en el metabolismo de las grasas, otros que trabajen en el metabolismo de los triglicéridos, otros que ayuden a mejorar el performance muscular, otros que ayuden a regulación del sistema nervioso con los neurotransmisores, otros que ayuden a regular la función intestinal y el microbioma. Fíjense cuántas cosas habría que utilizar en ese campo. Pero además otra cosa, antes de saltar específicamente a todos estos ortomoleculares, el ejercicio. Es imprescindible el ejercicio igual. El ejercicio va a funcionar parecido a la dieta. El ejercicio, que es como también muchas personas que van al gimnasio y dicen, empecé a subir de masa muscular, mejoré, pero me quedé estancado. Igual el cuerpo siempre se va a adaptar a todo. Por lo tanto, hay que ir haciendo variaciones en ese ejercicio, regulando el ejercicio. Un problema de una obesidad, como mínimo se tratan 2 años para que un paciente pueda dársele el alta de dejar de ser obeso cuando ya tenga un normopeso o dejarlo en sobrepeso, y ya después hay que seguirlo, porque esto es seguirlo constantemente para ver las regulaciones dietéticas que hay. Fíjate, nos preguntan, ¿a un niño se le puede hacer el estudio de epigenética? Y si es así, ¿a qué edad se le puede hacer? ¿A partir de qué edad? Desde que nace. El estudio epigenético es desde que nace. Se le puede hacer. Pues entonces aquí a la señora Mar Carmona, pues yo creo que es una buena respuesta que se le está dando. Ahora, ¿cómo es la temática, doctor, para hacer el estudio de epigenética? Porque ya van 2 personas que me están preguntando ahorita cómo se hace o qué explicación podemos dar. Hay varios estudios epigenéticos. Pero el que manejas tú aquí. El que yo manejo aquí, ejemplo, que yo manejo aquí es obtención del folículo piloso de cualquier parte del cuerpo. Folículo piloso se obtiene. Hay que tener entre 6 a 7 folículos pilosos. Se someten a un equipo Tesla que trabaja con inducción electromagnética, que hace un estudio genético, descodifica todo el genoma de ese folículo piloso, determina todas las características, busca precisamente lo que se necesita. El estudio viaja a un centro de información donde se procesa toda la información que le manda el equipo. Este centro se encuentra en Alemania y en 15 minutos me está regresando el resultado. Y ahí me va a decir todas las carencias que tiene de vitaminas, de minerales, de nutrientes, si tiene almacenamiento de metales tóxicos, si tiene efectos de radiaciones, si tiene alteraciones en el microbioma, cuáles son, si tiene virus o bacterias que están influyendo negativamente en el proceso, los antioxidantes, cómo están los niveles de antioxidantes y radicales libres. O sea, me va a dar una serie de detalles que sobre eso es lo que voy a ir trabajando y es los suplementos que voy a ir colocando. Y también ya a partir de ahí me da también para dar un performance físico y determinar cómo voy a hacer las condiciones de ejercicio que le voy a ir poniendo a ese paciente, porque como le digo, el ejercicio es obligatorio en un paciente para bajar de peso. Nadie crea que va a bajar de peso con una super dieta y con suplementos. Sí, bajarás de peso y 6 meses después tendrás un efecto de rebote, que es lo que le pasa a mucha gente, tienen el efecto de rebote, porque ya le digo, el cuerpo siempre va a tender a la homeostasia, a volver a ser lo que antes era. Lo que llamamos memoria. Sí, la homeostasia, una memoria. Sí, porque la mayoría de las personas comprenden que cuando empiezan a perder tallas, llamémosle así, en muchas ocasiones se confían y empiezan a regresar a su estilo de vida. Y es cuando nuevamente el cuerpo empieza a ganar lo que había perdido. O gana el doble. Porque mira, es esto que te explicaba ahorita. El cuerpo dice, tengo una restricción tanto por alimento, tengo una restricción inducida por suplementos, voy a bajar de peso, quedé en una meseta. Me cambiaron completamente el tratamiento de nuevo, me cambiaron la dieta, me cambiaron los suplementos, bajé otro poquito, pero en ese proceso que estoy bajando y bajando y bajando, el cuerpo está diciendo así sofactamente, hay carencia de alimento porque el cuerpo está trabajando como si fuéramos primitivos todavía. Hay carencia de alimento, hay que disminuir más el metabolismo. Entonces llega un momento en que sí bajaste de peso, el cuerpo bajó completamente el metabolismo y empiezas a introducir alimentos que antiguamente comías. Y si antes pesaba 100 kilos,
Cuando metas esos alimentos vas a subir 110 o 120 kilos, más que incluso que al principio, porque tu metabolismo es lento. Se volvió lento por todo ese proceso mal adecuado de regularización del Doctor, peso. fíjate, estoy recordando el caso de una paciente del estado de Jalisco que tiene obesidad, yo creo que está pasada como unos por 60, 70 kilos. Llegó al grado de, digámosle así, que fue a visitar a varios especialistas y la llegaron a mandar con el psiquiatra, que ya se estaba volviendo loca, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué factores cuando alguien está, para que la gente nos comprenda hasta dónde puede llegarte un sobrepeso extremo, una obesidad extrema? ¿Hasta qué grado cuando ya no encuentran una solución de que hasta en la parte mental les empieza a afectar? ¿Por qué les empieza a afectar la parte mental? Pues mira, te voy a hablar primero del binomio grelina-lectina. La grelina y la lectina, que son las hormonas que controlan el hambre y la saciedad. Cuando el nivel de lectina, que es el que controla la saciedad, comienza a bajar y disminuir, el nivel de grelina sube y la grelina actúa directamente en el hipotálamo y dentro del hipotálamo actúa directamente hasta la amígdala. La amígdala, cuando tú vienes a ver, una de las cosas que tiene la amígdala es que controla la impulsividad, la agresividad, cosas que nos permitía ir a cazar. Ajá. O defendernos. Entonces, pues, una de las características que va a empezar esta persona es a tener cambios de carácter, de temperamento, sobre todo de comportamiento, se va a volver más irritable, se va a volver más agresiva, pero también puede llegar, ahí juegan muchos factores psicológicos. Ejemplo, si es introvertida, extrovertida, el tipo de carácter que tiene, el tipo de personalidad que tiene. Puede que ser que esa agresividad se manifieste en hechos donde esa persona se vuelva agresiva contra las personas o puede volverse agresiva contra sí mismo, de autoagredirse, pero no solamente física, comienza a autoagredirse con pensamientos cada vez negativos o empieza a agredir a la gente no en forma de golpe, también la empieza a agredir en forma de verbal o en forma de comportamiento, o sea, va a crear un microambiente negativo en torno a su alrededor, que puede incluso, muchas obesidad pueden inducir, y hay un binomio de relación entre la obesidad y la bipolaridad, obesidad y esquizofrenia. Pero también desajusta todo la microbioma, y el microbioma sabemos que va a ayudar a la producción de serotonina, dopamina, que tienen que ver con los estados de ánimo positivo y con la concentración y la atención, por lo cual también va a empezar a padecer la persona trastorno de concentración, trastorno de atención, va a volverse más depresible, por eso la depresión está muy asociada a la obesidad. Es correcto. Se va a volver muy ansiosa porque al ver un déficit de dopamina se va a tratar de sustituir por la adrenalina y la acetilcolina, y esto va a hacer que la persona se vuelva mucho más ansiosa. Y la grelina también proporciona esa ansiedad, y esa ansiedad da por tragar mucho más y comer mucho más. Y el detalle es, doctor, que cuando hay esta situación, el hígado, empezamos con, por eso mucha gente busca tratamientos de desintoxicación. ¿Qué tanto funciona la desintoxicación en un paciente así? ¿Sería uno de los primeros pasos, un detox? ¿O dónde entraría la desintoxicación para hígado? El detox sería muy bueno, pero ahora lo que yo te digo, un detox de hígado es cuando yo sospecho que el hígado está graso, hay hígado graso, hay alteraciones de enzimas hepáticas, donde yo veo que, ejemplo, la fosfatasa alcalina, las transaminasas están alteradas. Todas estas me empiezan a dar índice de que hay muerte de hepatocitos, alteración de hepatocitos, pues una desintoxicación hepática. Igual me empieza a parecer que en muchos obesos hay problemas de disquinesia biliar. Empieza a aparecer la disquinesia biliar ahí también. Pero no es que sea obligatorio un proceso de intoxicación hepática a tal punto así de que, o sea, el que se conoce como proceso de desintoxicación hepática, que lleva las sales de Exxon los 15 días. Se puede hacer desintoxicación hepática de muchas formas, incluso con suplementación con herbolaria, como ahí entraría el cardomariano, el Pero estaríamos hablando, doctor, de que la realidad es de que un paciente de estas características
tiende a desesperarse, como hace un momento mencionabas. Ah, Y lo no, que busca es, pero sí lo que buscaría es un tratamiento efectivo y sí un poquito más rápido. Porque sí, mira, hay de tratamientos a tratamiento, ¿estamos de acuerdo? no, a ver, mira, es un error ir a un tratamiento rápido a la obesidad, porque vienen los efectos de rebotes. Pero además, si tú bajas mucho de peso a un paciente no reguladamente, viene un problema morfológico, estructural, estético, Ah, sí, también. Es que correcto. es hay que esperar que la piel se vaya a ir adaptando a ese proceso de bajar de peso. La piel es mucho más lenta en el proceso de adaptación. Entonces, si tú bajas muy rápido de peso a ese paciente, además del efecto rebote metabólico que puede ver, después tiene colgajos que hay que entonces hacerle, que no se van a quitar sino con cirugías. Entonces, por eso es importante el proceso de remodelación corporal a través de ejercicio, de dietas y de suplementos. Hay que ir remodelando. Eso de bajar de peso de un Sí, sí, chingón, es rápido, no, no, no es porque sano. estéticamente incluso el paciente se va a sentir peor porque va a tener el abdomen que le va a llegar a la mitad del muslo, las chichis le van a llegar a la mitad del ombligo, se va a llenar de estrías rojas y al contrario va a verse el cuerpo mucho más feo que cuando estaba obeso. Entonces, por eso es que tiene que ser un proceso de verdad ordenado y además apoyado con un psiquiatra o un psicólogo. A mí me gusta siempre trabajar con un psicólogo para trabajar la parte psicológica y la adecuación. Y sobre todo la parte esta, como digo, siempre crear la red de apoyo en torno al paciente para que lo ayuden en esta parte del ejercicio, en la parte de la dieta. O sea, siempre hace falta un estimulador porque a veces siempre el paciente solo no tiene la fuerza de voluntad para hacerlo. Pero ya te digo, es un error grave porque estéticamente mucha gente se deforman y después tienen unos cuerpos que si no se hacen una lipectomía, una braquiplastía, una reducción de glúteo, de mamas y todas esas cosas, queda un cuerpo todavía peor que cuando estaba obeso. Y es que, doctor, ¿por qué te comentaba esto? Porque mira, ha pasado, sucede, que por eso a veces la gente busca los atajos, ¿no? Pero cuando llevamos aquí donde entra nuevamente el estudio epigenético, sí, sí o sí se necesita saber qué alimentos sí puede consumir, qué alimentos no, también qué vitaminas, minerales, aminoácidos le ayudarían a este paciente. ¿Por qué razón? Porque siempre dentro de un tratamiento, aparte de la alimentación, también las calorías y N de situaciones, sí se necesita una muy buena suplementación, sí se necesita saber también cuáles son los alimentos que le van a favorecer para la pérdida de masa de materia adiposa, ¿no? Exactamente, sí, mira, hay suplementos que yo te digo que incluso independientemente cualquier persona lo puede empezar a tomar para ayudar a regular un poco el peso y el proceso de metabolismo de las grasas. Ahí están los indoles que vienen en las crucíferas, pero mucha gente como tienen problemas intestinales, de permeabilidad intestinal, de alergias intestinales, pues le hacen alergia a las crucíferas y no pueden utilizar los indoles que ayudan a metabolizar la grasa. Sobre todo ayudan a convertir la grasa blanca en grasa parda. Y ya habíamos explicado en el síndrome metabólico que la grasa parda es metabólicamente mejor funcional y produce menos problemas que la grasa blanca. Pero un indol sustituto en forma ortomolecular está el inositol. Es correcto. El inositol combinado con la colina, estos dos aminoácidos, inositol combinado con colina, con las dosis adecuadas, no, eso tiene que ver a un médico para que le dé las dosis adecuadas que va a tomar. Yo lo estoy mencionando aquí, pero bueno, el inositol y la colina juntos van a ayudar a la regulación del peso. La L-carnitina también va a ayudar a la quema de la grasa. La creatinina también va a ayudar en este proceso también del metabolismo de las grasas. Existen termogénicos que van a ayudar también a subir, como la Garcinia cambogia, estimuladores de hormonas como el tribulus, el aminoácido tiroxina, que aunque no tengas problema de la tiroides, el aminoácido tiroxina va a servir para que la tiroides funcione mejor, logre producir una hormona tiroidea de mejor calidad. Los suplementos o alimentos con yodo en su composición, que también van a ayudar a la glándula tiroides a funcionar mucho mejor. O sea que hay una serie de suplementos que sí ayudarían, las enzimas, importantísimo también el trabajo en pacientes para regular el peso, los probióticos y así.
que van a ayudar en este proceso metabólico. A veces es necesario el omega 3, a veces no. No todo el mundo tiene, no todos los obesos tienen una deficiencia omega 3. Por eso digo que es tan importante el estudio de base genética, epigenética. El complejo B, sobre todo dentro del complejo B, juega un papel fundamental el ácido fólico en el control del peso por la protección que tiene sobre el intestino, sobre todo sobre el síndrome permeable y la regulación de la absorción de las grasas y los azúcares. La niacina también, que también interviene en este proceso, y así. Fíjate, doctor, que parte de la información que tú nos transmites el día de hoy, ahora que estemos en el curso de la actualización en medicina de precisión, en cuanto a epigenética, yo creo que entra muy bien esta información ahora para julio, porque algunos médicos que nos están escuchando y que luego nos hacen preguntas, porque le preguntan en ocasiones qué tema se va a ver, por qué se va a ver, y si estos especialistas en la salud, algunos doctores o quizás hasta algunos nutriólogos, en ocasiones no les funciona el tratamiento que usan. Por eso tú les recomendarías ir al taller que vamos a tener al curso. Exacto, sí. Es que el taller más que nada ya es para dar un salto al médico hacia la medicina de precisión, y medicina de precisión significa ir directamente al grano, no estar dando tanta vuelta ni estar trabajando en ensayo-error. Le pongo esto a ver si da resultado, no dio resultado, pues te voy a cambiar para esto, no dio resultado, pues te voy a cambiar para esto, no. La medicina de precisión te dice, esto es lo que te va a dar resultado y esto no te va a dar resultado, entonces ¿para qué lo Y vas es a más hacer? rápido para el paciente, Para el médico y para el paciente. claro. Y hasta en costos se ahorra mucho, ¿no? Exacto. Tiempo, costos y todo eso. Entonces, doctor, para recapitular y para antes de concluir, algunas de las preguntas que nos comentaban y nos hacían es si también el factor de la tiroides implica mucho en la pérdida o en el aumento de peso. Claro que sí, un hipertiroidismo, una de las características que tiene, que la persona se vuelve delgado, pero delgado y pierde todos los almacenes de grasa. Y un hipotiroidismo es al revés, la persona baja tanto el metabolismo que empieza a almacenar grasa, pero almacena grasa a nivel general, completamente. No es una obesidad, como digo, es obesidad generalizada, no es obesidad ni ginoide ni obesidad androide. Entonces, sí influye mucho la tiroide en lo que es la proporción de grasa y músculo. Un paciente que tiene, doctor, catéter, que pesa aproximadamente ¿Pero catéter de qué? en su corazón. O Ajá. sea, le hicieron una operación a corazón abierto y le pusieron Marcapaso. su marcapasos. Pero aparte tiene alrededor de 150 kilos Ajá. y actualmente solamente cuida lo que come. No, específicamente no has hecho el estudio de epigenética y toma diario su pastillita para su sangre. Mira, la persona Mujer, obesa, mujer de 43 con años, obesa, marcapaso, o sea, con un problema cardíaco, para eso existen lo que se llaman los programas de rehabilitación cardiovascular. Debe acercarse a un médico rehabilitador que maneje la rehabilitación que cardiovascular. es caso contigo. En caso yo soy rehabilitador cardiovascular, a la coincidencia, y trabajo específicamente con ayudar a ese tipo de paciente a ir bajando progresivamente de peso, porque no va a bajar de peso con el ejercicio, ni lleva el mismo ejercicio que lleva un paciente que no es cardiópata. Entonces, y ahí es donde interviene un rehabilitador que sepa trabajar en esta parte de ejercicio. El paciente cardiópata lleva un tipo de ejercicio, el paciente con enfermedades respiratorias lleva otro tipo de ejercicio, el paciente con enfermedad, con el cáncer lleva otro tipo de ejercicio también para ayudarlo a bajar de peso. Y así. Porque no todos los cánceres tienen caquexia, hay cáncer o sea, que se combinan con obesidad, ya que la obesidad es un factor inducivo, que induce a la formación de cáncer. Yo creo que esa parte, a lo mejor como que muchas personas no comprenden muy bien hacia dónde los puede llevar la obesidad. O sea, en cuestión de enfermedades, ¿no? Porque no cuidan, o sea, al no hacer ejercicio, al no cuidar lo que comen y llevar un estilo de vida sedentario, básicamente, como que no saben o no tienen idea o no perciben hacia dónde los va a llevar en cuestión de enfermedades, ¿no crees? Ujú. Date cuenta que la obesidad está como causa investigada científicamente y demostrada en libros como causa número uno para problemas del corazón, como causa número uno para la hipertensión arterial, como causa número uno para el cáncer,
como causa número uno para enfermedades renales, como causa número uno para deformidades del aparato musculoesquelético y todas las osteoartrosis, y como enfermedad número uno para padecimientos hepáticos y como causa número uno para complicaciones de enfermedades infecciosas o enfermedades autoinmunes. Por eso es que normalmente las personas obesas, cuando la epidemia del COVID, se complicaban mucho más por tener un proceso inflamatorio mucho más generalizado. Entonces, a ver, para cerrar con con, ¿qué, digamos, para sintetizar, ¿qué tratamientos cuentas tú para poder ayudar a un paciente así? O sea, Pues pacientes diversos, o sea, ya platicaste de todo el tipo de pacientes que hay. sí, ya te ¿Con qué digo, herramientas cuentas tú para terminar? la consulta, el estudio epigenético, del estudio epigenético, determinación de la suplementación que va a llevar, la dieta que va a llevar, dosificación del ejercicio, empezar a cambiar estilos de vida y ya empiezan otras terapias, como yo te digo, complementarias, por eso te digo, no me gusta el término alternativa, que me van a ayudar en este proceso, en la que puede estar, digamos, la presencia de algunos sueros, la presencia de algunas técnicas de medicina regenerativa. También pueden estar la ozonoterapia, que puede ayudarme también en algunos de estos procesos, porque ayuda también a la parte del metabolismo. Y así sucesivamente manejo varias terapias que van a O ir sea, sí haciendo. hay, Sí hay. sí hay. Sí, porque es lo que la gente pregunta, bueno, y ya me explicaron muchas cosas, pero ahora, ¿qué hay para mí? Y básicamente, sí hay tratamiento para atender a una paciente, con obesidad. Sí, próximamente en Tlanepantla voy a una clínica que se llama APR. Voy a abrir también allí para empezar a trabajar con los problemas de cardiopatías en los pacientes, sobre todo obesos, ayudarlos allí con una forma bien rigurosa, bien guiada por fisioterapeuta o con problemas respiratorios también, obesos con problemas respiratorios, ayudar a eso. Igual que de los obesos que tienen problemas de la piel, por esto mismo que digo, de los colgajos, porque hicieron un proceso de pérdida de peso muy rápida, muy Muy marcada, acelerado. y quedó todas las alteraciones de la piel, pues también a atender todos estos problemas. Doctor, ¿y con el tiempo pudiéramos presentar algún caso clínico de algunos pacientes que han mejorado y bajo qué tratamiento? Claro, podríamos ponerlo como ejemplo. No quiere decir que este mismo tratamiento le va a funcionar a otros, pero queriendo decir es que hay tratamiento que sí les ha ayudado a bajar de peso sin ninguna alteración y obviamente cuidando la parte de sus enfermedades, ¿no? Sí, como te digo, la obesidad no hay un protocolo para todos los obesos igual porque como te lo decía al principio, es una enfermedad multifactorial. Depende de muchos factores. Entonces hay que ver todos los factores que están Podríamos alterados. entrevistar a alguien, ¿te parece? Pues sí, podríamos Podríamos entrevistar entrevistar a a alguien alguien para que vean en a cuánto ver qué tiempo, qué paciente, tratamiento se le dio, qué esta seguimiento paciente le dio. estaría de acuerdo de Sí, los míos, preguntarle o qué. buscar a alguien más, ¿verdad? Pero bueno, pues pues agradecemos mucho y apreciamos mucho a las personas que estuvieron conectadas, las preguntas que nos hicieron. En el caso de César, pues él maneja células madre, tiene un laboratorio de células y hizo una excelente pregunta. Él me ha comentado si algún día lo podríamos invitar. Vamos a estar pendientes de que también pueda asistir, ya sea presencial o a larga distancia, a una entrevista de larga distancia en las células madre, las células natural killer, o si se pueden usar también las células en un tratamiento para bajar de peso o alguna otra sintomatología o enfermedad. Pero ya estaremos pendientes ahí con César o con algún otro doctor que nos ha estado escribiendo. Y posteriormente, no se pierdan, vamos a tener una charla con un especialista en laboratorio de lo que son los estudios de epigenética. Ya estaremos dándole la fecha y ya estaremos entrevistándolo aquí con el doctor Dismar. Doctor, para cerrar. No, mira, ahora que tú mencionabas lo de células madre, una de las cosas importantes es que el paciente obeso, una de las cosas que podría hacer es que el tejido adiposo es uno de los tejidos más ricos en células madres y hay procedimientos para obtener células madre a partir del tejido adiposo. Pues bien podría ser el mismo paciente tratamientos autólogos a través de las células madres del tejido adiposo, las cuales sí pueden ayudarse y por muchos procesos se pueden ayudar a transformar, sobre todo en las enfermedades osteodegenerativas. Pueden obtener células madres que son favorables para el proceso de regeneración de cartílago, sobre todo
reparación de huesos, problemas de osificación, y también pueden ayudar un poco a estimular lo que son las células satélites en el músculo, ayudar a la reparación muscular, sobre todo en este mismo paciente obeso que tiene que someterse a ejercicio, que tiene que someterse a un crecimiento de masa muscular. Pues se puede combinar la terapia de obtener células madre del paciente obeso para tratar al mismo paciente obeso. Muy bien. Doctor, y nos pregunta Aida Pérez, ¿me podrían dar informes el costo del estudio epigenético, por favor? Pues sí, está en 3,500, 3,500 pesos, ¿verdad, doctor? 3,500 Y ya pues la consulta ya la estaríamos valorando también, y la información la puede recibir, o se la podríamos dar a detalle en un número de teléfono, y ese que nos lo quiere enviar, o por este mismo medio. O sea, 3,500 está el estudio epigenético general, porque hay estudio epigenético, por ejemplo, de belleza, que ya lleva claro. otras cosas. Estudio epigenético para personas que van a hacer ejercicios y que Sí, quieren son diferentes. son diferentes. Aquí dice, se El especializa. general que se utiliza para una enfermedad X, pues sí está entre 3,500. Así es. Y digo, y eso porque aquí estamos con el doctor, y el doctor, dependiendo de su agenda, también pudiéramos darle una consulta, ¿verdad, doctor? Pues muchas gracias, doctor. Nos vemos aquí la próxima semana. Ya les estaremos dando el tema que estaríamos viendo la próxima semana, pero más o menos vamos con el mismo hilo en cuanto a los temas, ¿verdad? En cuanto al temario que hemos estado llevando, vamos con una misma línea en cuestión de conocimiento. Y Creo que el tema que habíamos puesto para la semana que viene es fibromialgia. vamos a checar, pero ¿sí, Scandi? Sí, de hecho, bueno, es un tema un poco controversial, Sí. pero un tema sumamente interesante, porque a veces la confusión dentro de qué es fibromialgia, qué síntomas son, cómo detectarla, si es que existe, no existe, o si se confunde, es un tema sumamente interesante, y también entran ahí los estudios de epigenética. Yo creo que la epigenética ahorita, para todo especialista, tiene que usarlo sí o sí. Es que ahí está el futuro, por eso la medicina de precisión, ahí está una de las bases del futuro, porque te va a ayudar a guiar completamente el tratamiento y a ir, como te digo, directo al grano, no va a estar dando tanta vuelta. Pues yo creo que a los que nos escribieron el día de hoy, de verdad, háganse este estudio de epigenética, les va a ayudar mucho tanto a ellos como a su especialista, porque así les va a facultar una solución más rápida a lo que están padeciendo. Doctor Disma, muchas gracias, buenas tardes, y nos vemos la próxima semana con fibromialgia. Exacto.